Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad el tema a exponer por mi grupo es los monopolios internacionales. El grupo número 5 está conformado por Arapa Mamani Elber Erickson, Castro Talavera Mike Jason, Condori Cabana Jason Amilcar, Quispe Ticona Yomira Fiorella y Sucapuca Mamani Karen Guina. Bien, para empezar con el tema vamos a dar pequeños términos de introducción, iniciando por la definición de lo que son los monopolios internacionales. Bueno, en partes o pequeñas, lo que es el monopolio en sí. Bueno, este es un mercado constituido por muchos demandantes y por una única empresa ofertante. Quiere decir que esta es la única empresa que existe en el mercado, la cual provee de bienes y servicios a los consumidores. Esta empresa tiene el beneficio de definir lo que es el precio y la producción. Bueno, en esta industria solo existe una empresa que ofrece un bien o servicio. El productor no tiene, o bueno, este producto no tiene bienes sustitutos. Y las principales causas del surgimiento del monopolio, bueno, son uno, el control de un factor productivo. Esto quiere decir que la empresa controla o tiene en su dominio lo que es un factor productivo que es necesario y fundamental para producir. De esta forma consigue ser un monopolio y, bueno, al ser dominante de este factor productivo, ningún otro empresa o individuo puede producir este bien, ¿no? Uno de estos ejemplos son lo que es la empresa de Bears, que ha controlado lo que son las minas de diamantes del mundo, teniendo el monopolio de este valioso producto. Bueno, como beneficio obtuvo millones durante los años que tuvo el monopolio, debido a que manejaba lo que es el precio de este bien y además de que nadie podía venderlo. Como otro punto tenemos lo que es los monopolios naturales. Este quiere decir que existe una única empresa por el hecho de que permite que se reduzca los costos del suministro, dado que es mucho más eficiente y que el hecho de que haya más empresas sería algo como que el incremento de gastos y algo no razonable, ¿no? En esta parte vamos a dar como ejemplo el hecho de lo que es el suministro de electricidad a las casas, los hogares, de gas y agua. Y bueno, lo más adecuado sería solo acudir a una empresa, ¿no? Eso es lo que sucede ahora. Y bueno, el suministro de estos bienes tiene como principales características de que estos servicios deben ser aconsejados, bueno, de lo mejor, la presencia de varias empresas en un mismo mercado no sería lo más adecuado. Lo otro también es que las compañías deben repartirse por zonas geográficas, ¿no? Dado que esto varía de acuerdo al lugar en que se ubica. Siguiente. Tenemos también como otra causa lo que son las patentes. Bueno, se da una ventaja a un invento que durante 20 años pueden aprovechar ¿no? Es como un premio al esfuerzo de poder investigar y descubrir. Lo malo de esto es que se crea un monopolio. Uno de estos ejemplos es que cuando la empresa Bots investigó y creó el ibuprofeno, se le concedió una patente en 1963, donde solo ellos tenían la capacidad de vender este producto, ¿no? Y cuando una empresa consigue esto, pues se forma un monopolio. Las ventajas que tiene esta es que los rivales no pueden copiar lo que es en poco tiempo este bien. Además, se le recompensa a los inventos, al inventor, y como que lo incentiva a poder seguir investigando y crear nuevos productos beneficiosos para la sociedad. Como desventaja tenemos que el precio durante este lapso de 20 años es muy elevado y los consumidores en su mayoría no pueden acceder a ¿no? Pero una vez terminado este periodo, los precios son asequibles.
Bueno, por otro lado tenemos lo que es la superioridad tecnológica. Este consiste en que una empresa domina el mercado porque tiene tecnología adecuada para reducir lo que son sus costos, ¿no? Uno de estos ejemplos es que desde 1970 a 1990 Intel vendió la mayoría de los microprocesadores de los ordenadores personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión necesaria que hizo esta empresa es sumamente elevada y de hecho los competidores no podrían realizar esta misma inversión, ¿no? La misma cantidad. Pero esto con el pasar de los años va a cambiar. Le doy el pase a mi compañero. Continuando, daremos a conocer sobre las características principales del monopolio. Dentro de ellas tenemos la principal, que es el poder del mercado. Una característica esencial también es que es la única empresa productora y vendedora, ya sea de un bien o servicio. Asimismo, no existen bienes o servicios que puedan ser sustitutorios. Es decir, no hay otro producto con las mismas características que puedan cumplir la función de tal producto. Otra es que existen barreras rígidas al ingresar al mercado. Esto dificulta a varias empresas que quisieran acceder. Sin embargo, el vendedor principal no suele tener esta competencia por razones que existen de acuerdo a patentes o licencias o derechos de autor. Asimismo, la empresa puede fijar precios o la producción. Esto se considera, esto se considera gracias a que es la única empresa que existe en el mercado. Continuando, tendríamos los tipos de monopolios, que son 6. El monopolio puro, que es esencialmente cuando una empresa fabrica un único producto, el cual no puede ser sustituido y al mismo tiempo posee muchos demandantes. El siguiente es el monopolio natural, que suele producirse de manera natural, es decir, cuando existe solo un productor para muchos demandantes. El siguiente sería el monopolio artificial, que son aquellos casos en que el monopolista impide el surgimiento de competidores. Por lo general, esto se da mediante mecanismos legales por parte de la empresa y en ciertos casos es respaldado por el Estado, por los derechos de autor o patentes. Siguiente, tendríamos el monopolio bilateral, que consiste en la negociación entre un monopolio de oferta y un monopolio de demanda, por lo que los productores y consumidores influyen en el precio de estos productos. Siguiendo, tendríamos el monopolio discriminador de precios. Este tipo de monopolio se da eh, dando diferentes precios al mismo producto de acuerdo a las características del mercado. Y finalmente el monopolio comercial, que posee todo el comercio de una determinada zona geográfica. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar del reparto económico del mundo entre las asociaciones capitalistas. Siguiente, por favor. En los monopolios internacionales tenemos que cuando la exportación de capitales fue creciendo y los lazos con el extranjero fueron estrechándose mucho más, se dieron las condiciones perfectas para que prosiguieran con el reparto del mercado mundial y por efecto se desarrollan estos monopolios internacionales. En sí, estos trataban de convenios establecidos entre los más grandes monopolios de cada país acerca del reparto de los mercados, la fijación de los precios y la producción en general. La mayor parte de los monopolios internacionales fueron creados con parte de ayuda de los estados y es por ello que es su esparcimiento económico. En cuanto al fin de la división territorial del mundo entre las grandes potencias y la lucha por un nuevo reparto, tenemos que al iniciarse esto, también la lucha por las colonias y las semicolonias, las cuales eran países sin independencia política y dominadas por las metrópolis imperialistas. Cuando estas potencias o metrópolis imperialistas incorporaron las colonias a su imperio, se dio también un reforzamiento de la opresión nacional, el cual dio como resultado que a comienzos del siglo XX se pusiera fin al reparto del mundo y como por medio de la política colonial se apropiaron de todas las tierras.
Esto produjo un nuevo reparto que consistía en desalojar a un propietario de cierta tierra para poderla ocupar. Y este nuevo reparto mundial constituyó una característica muy importante en lo que es el capitalismo monopolista, que se basa en sí en luchas constantes por la dominación mundial, el cual generó guerras mundiales, las cuales seguirían mientras el imperialismo exista, pues estas imponen las privaciones a los pueblos y esto también beneficia al monopolio porque incrementan sus ganancias. Bien, vamos a continuar con el punto del impacto de los monopolios en la economía. Bien, el poder que le confiere un monopolio a una empresa es el de fijar el precio del producto, pero este precio va a ser mayor al que se podría conseguir en un mercado de competencia perfecta, trayendo como consecuencias perjuicios al consumidor, como es la reducción del bienestar, la pérdida de eficiencia, la captura del excedente del consumidor y la no posibilidad de poder elegir entre otra gama de productos, ya que no hay sustitutos. Pero hay que tener en consideración que no todos los monopolios son precisamente malos o dañinos. Tenemos el caso de los monopolios naturales, que son SEAL, Sedapar, entre otros, que sí son beneficiosos para el consumidor y permiten que haya precios más competitivos. Pero, ¿qué hace un monopolio? Vamos a verlo desde un enfoque microeconómico. En la figura de la transparencia podemos ver eh, un equilibrio de oferta y demanda en el punto C, que sería el punto eficiente. Sin embargo, eh, las acciones del monopolista, que van a ser la de reducir las unidades producidas, la reducción de la calidad y la fijación de los precios más altos, se va a evidenciar con un desplazamiento hacia la izquierda de esta curva. Finalmente vamos a llegar a un punto M, que sería el equilibrio de monopolio. Ahora, pasando a lo que son las leyes antimonopolio, muchos gobiernos a través de los años, principalmente en los países desarrollados, han implementado este tipo de políticas para poder frenar el creciente número de monopolios en sus países. Eh, Obviamente con el objetivo de beneficiar a los consumidores y fomentar la competencia. Estados Unidos cuenta con 3 leyes de este tipo, que son la ley antimonopolio de Sherman, la de Clayton y la de la Comisión Federal del Comercio. Esto va a causar un aumento en la competencia. Para el caso del Perú, diríamos que la implementación de estas leyes ha sido muy tardía, ya que recién se ha aprobado en marzo del año pasado, ¿no? ¿Y por qué decimos que ha sido tardía? Porque el Perú antes de esta ley ya tenía una variedad de monopolios en los distintos tipos de mercados que hay en el Perú. Un caso de ellos es el caso de las boticas, ya que InRetail Pharma tiene una cuota del 83% del mercado y que esto se dio a través de los años, del 2011, 2016, 2018, y se formó un cuasi monopolio, el cual es hasta ahora un problema. Continuando, le voy a hacer la palabra a mi compañera Yomira. En la regulación del monopolio tenemos que el Perú se, el Perú se denomina como un país monopolista hasta cierto punto en un aspecto conceptual, ya que en general la economía peruana ya casi no existen monopolios, es una afirmación de los medios, donde se dice que la participación es más de un mercado activo, más no un monopolio. Sin embargo, hemos visto bastantes casos en la actualidad que nos hacen dudar de esa afirmación. Entonces, ¿hasta qué punto desde la perspectiva de consumidor y empresa es urgente la ley antimonopolio? En mayo del 2019 se promulgó el decreto de urgencia 13-2019, mediante el cual se instaura en sí por primera vez en la historia del Perú esta ley para poder regular este movimiento de monopolios y poder también regular el flujo de este mismo. Sin embargo, en mayo del 2020, por la crisis sanitaria que actualmente venimos viviendo, se postergó para el marzo del 2021 para una continuación, ¿no?, de estas leyes de monopolio. Es así que, continuando con
la regulación del monopolio, se van a dar unas características que Jania Pérez de Cuellar, presidenta del Consejo Directivo de Indecopi, afirmó. Por ejemplo, una de las principales es que otorga facultades a la Indecopi para revisar funciones o en sí que produzcan cualquier sector económico, es decir, que pueda regular de manera superficial y luego pueda en sí concretar esta investigación para determinar si realmente hay un monopolio o no. Y con ello prohíben prácticas comerciales engañosas con el fin de tal vez de terminar con las competencias, ¿no? O nuevos mercados que quieran ingresar a la empresa. Digo, nuevas empresas que quieran ingresar al mercado. Y con ello permitirá fortalecer la libre competencia, como también que estas políticas lleguen a su máximo potencial. Asimismo, tenemos que parte de estas regulaciones que se han dado y también las características que se han implementado, ya que estas leyes antimonopolio, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, son totalmente controversiales, porque como se mencionó anteriormente, las empresas están de acuerdo al 100% con la implementación de estas leyes, ¿no? Y, por ejemplo, se tiene la limitación de la actuación de la SBS, y junto con la AFP, donde esta superintendencia va a actuar de cierto modo para verificar efectivamente que exista una solidez o estabilidad que comprometa un capital dentro de estas empresas, ¿no? Para poder ayudar a corroborar esta investigación superficial que inicialmente realiza la Indecopi, pero que luego va a confirmar en sí, ¿no? Y pero para poder en sí explicar a mayor profundidad este tipo de casos, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos a A.B. Ipney y S.A.B. Miller, que pasaron del 97 al 99% del control del mercado cervecero de la empresa peruana, ¿no? Del Perú en sí. Y esto se da porque ambas, a pesar de no ser estrictamente empresas peruanas, ya que la primera es belga-brasilera y la siguiente es británica, la fusión hizo que en sí estas empresas, marcas, formaran un monopolio tal que hoy en día indirectamente eh, deciden sobre el control, los precios, entre otros factores, que terminan con la soberanía del consumidor, es decir, que no le permiten que pueda elegir en sí por el precio, sino que están todos bajo una misma empresa a pesar de conservar sus marcas. No, y así pasa incluso a nivel nacional. Con la siguiente diapositiva vamos a poder ver que la conformación del Perú indirectamente es todo un monopolio. Tenemos el caso de Bacus y Johnston, el Grupo de Comercio, BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Grupo Gloria, entre otras empresas, ¿no? Entonces, vemos que realmente desde el punto de vista del consumidor, esta ley es urgentemente necesaria para poder regular no solo la economía peruana, sino también permitir y fomentar esta competencia. Muchas gracias.